Buenos días una vez más, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciéndolos a todos ustedes. Como ustedes saben, estamos viendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en esta ocasión vamos a continuar haciéndolo. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 5 y vamos a continuar donde quedamos la vez anterior. 1 Timoteo capítulo 5, versículos del 3 al 16. Recordando, más bien aclarando, que en esta ocasión vamos a considerar los versículos desde el 9 hasta el 16, porque nosotros ya los hemos considerado. Vamos a continuar entonces con la lectura de la palabra del Señor. Y también doy gracias a Dios por todo este año, porque se cumple un año desde que empezamos a poner esta carta. Entonces damos gracias al Señor por su respaldo y pedimos que siga haciendo. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3 dice así la palabra del Señor: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proseguimos con la parte que vamos a ver en esta ocasión. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan, que no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Vamos a orar para encomendarnos al Señor y que sea dirigiéndonos en la exposición de esta palabra en esta mañana. Soberano Padre, te damos gracias una vez más por tu misericordia. Te loamos por tu amor. Pedimos tu protección, Señor, como lo entonábamos en el himno. Dirígenos, Señor. Dirígenos en tu andar. Dirígenos hasta que lleguemos a esa celestial mansión en Cristo. Dirige nuestros pasos, Señor. Y que la predicación de tu palabra sea, oh Dios, para tu gloria y para tu honra en medio de tu pueblo, para que tu iglesia, Señor, sea glorificada, para que tu nombre sea glorificado, Señor, por tu iglesia, más bien. Señor, que tu iglesia se enfoque y se esmere en obedecerte y en servirte, Padre. Perdona todos los pecados que hemos cometido, tanto mis hermanos como yo, como la iglesia entera como tal. Te pido que esta mañana nos hables a través de tu palabra, que nos ilumines a todos nosotros y que seas tú hablándonos para que así podamos comprender tu palabra, oh Dios, tenerla presente, meditarla y aplicarla a nuestra vida. Que no se nos olvide, Señor, como suele ocurrir en algunas ocasiones por los deseos pecaminosos de nuestro corazón, sino que luchando contra nosotros mismos nos esmeremos en aplicar tu palabra y aplicarla a nuestra vida entera. Y nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. En cierta ocasión, un grupo de pequeños niños querían hacerle a su maestra algo por su cumpleaños, querían darle algo. Así que hicieron una gran fiesta sorpresa, aunque no fue fiesta, pues fue más bien la intención de los pequeños de darle a su maestra una forma de expresarle a ella lo agradecidos que estaban con esa maestra. Así que le hicieron
un gran regalo entre todos, con lo que pudieron, haciendo manualidades de lo poquito que ellos podían hacer. Esto hizo muy feliz a esa maestra. Sin embargo, los niños no hicieron eso solamente con esa maestra, no con otras maestras que ellos también tenían. Y es que, si bien querían a sus otras maestras, había esa maestra, era la que ellos querían más. Y la querían más porque era la que ellos sentían que más los quería a ellos. Así que por eso ellos querían retribuirle. A todas querían retribuirle algo. Sin embargo, no podían hacerlo con todas. No podían hacerlo con todas en ese momento y en esas circunstancias. Así que decidieron retribuirle a las otras con pequeñas cosas. Pero a esta que estimaban más, decidieron retribuirle de una mejor manera. Esto podría parecer algo injusto a simple vista, pero la verdad es que no lo era. Los niños no estaban obligados a hacer nada, simplemente decidieron que querían hacerle saber a su maestra lo mucho que la querían, y solo podían hacerlo en ese momento con una de sus maestras, así que decidieron darle la mejor recompensa a la maestra que más los quería, y a las otras les dieron una recompensa equivalente dependiendo de cuánto las estimaban, dando honra quien más había esforzado con ellos. Daban honra a todas, pero había una mayor honra para aquella quien más había trabajado con ellos. Y esto es precisamente un principio que debemos entender y aplicar a la hora de dar honra a las viudas en la iglesia. La vez anterior hablábamos de que las viudas son aquellas mujeres que por una u otra razón no tienen esposo. Y habíamos visto de que la iglesia debe honrar a las viudas que en verdad son viudas. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo 3 requisitos que debería tomar en cuenta para determinar cuáles son las viudas que en verdad son viudas. Él le dice: aquellas que se han quedado totalmente desamparadas, las que son mujeres de fe y aquellas que son diligentes en su servicio al Señor. De hecho, poníamos el ejemplo de Ana, que servía en el templo en los tiempos en los que el Señor Jesús nació y por eso tuvo el privilegio de conocerle. Pero el apóstol Pablo va más allá y explica que si bien todas las verdaderas viudas deben ser ayudadas por la iglesia, esa ayuda no es igual para todas las viudas, sino que debe ser equivalente a la honra que cada viuda merece. Y por eso habla de una lista de viudas a las que la iglesia va a ayudar. Y es precisamente de esta lista de viudas a la que la iglesia va a ayudar de lo que trata este pasaje. Por eso este sermón lo he llamado simplemente así: la lista de las viudas. Y lo explicaré en dos puntos. Primero, las viudas incluidas en la lista. Y segundo, las viudas excluidas de la lista. Veamos a qué me refiero con las viudas incluidas en la lista. Como ya he dicho, el apóstol Pablo ha especificado cuáles son las viudas que en verdad son viudas. Pero él ahora dice: sea puesta en la lista solo la viuda. Y luego pasa a dar una serie de criterios que las viudas deben cumplir para poder ser puestas en la lista. Lo que nos plantea una pregunta: ¿de qué lista está hablando el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere cuando él habla de una lista? ¿Acaso los versículos anteriores no había determinado ya cuáles eran las viudas a las que la iglesia debería honrar? ¿Cierto? El simple hecho de introducir esta palabra en este versículo ha generado bastante controversia entre los verdaderos creyentes a lo largo de los años. He llevado a muchos a pensar que aquí el apóstol Pablo está cambiando de tema con relación a las viudas, de tal forma que él pasó de hablar del sostenimiento de las viudas al servicio que ellas deben realizar en la congregación. Así que muchos, cuando ven este versículo, entienden que el apóstol Pablo se está refiriendo a una lista de viudas que sirven en la iglesia. Según esta forma de entender este versículo, las viudas vendrían a hacer algo así como las ayudantes de los diáconos que se mencionan en el capítulo 3, versículo 11 de esta carta, que ya lo hemos expuesto.
Ahora, esta lista de viudas conformaría lo que algunos llamaban o se refieren a ello como el ministerio de las viudas. Y tal interpretación tiene cierto peso, al considerar que se sabe, y es un hecho demostrado, que entre los años 200 y 300 después de Cristo ya existía una orden de viudas que hacían las labores que hacían las viudas del ministerio de viudas. Así que están diciendo, no, aquí está hablando del ministerio de viudas. Nosotros sabemos que existían, porque hay registros históricos de que de hecho este ministerio de viudas existía. Y ellos consideraban que este ministerio de viudas, que se encargaban de ayudar a los diáconos, realizaban las labores que se describen en Tito 2, del 3 al 5. Y yo estoy explicándoles esta interpretación porque sé que si ustedes quizás nunca han escuchado acerca de este asunto del ministerio de las viudas, alguien podría llegar a confundirlos si les sale con eso. Pero en lo personal, considero que así es, no creo que esa sea la interpretación correcta de este pasaje. En primer lugar, es verdad que existió un ministerio de viudas en la iglesia antes del año 300 después de Cristo. Eso es evidente, porque luego en ese ministerio de viudas también pasaron a incluir el ministerio de las vírgenes. Esos dos ministerios los unieron y cuando surgió la iglesia católica romana crearon lo que hoy conocemos como los conventos. Así que si hay evidencia, cuando uno busca acerca de la historia de los conventos, se da cuenta que se remonta a este ministerio de viudas que existía por allá, antes del año 300. Sin embargo, el hecho de que para esa fecha existiera ese ministerio de viudas no demuestra que existieran antes de eso. Pues no hay evidencia de que existieran antes del año 200 después de Cristo. Mucho menos en los tiempos en los cuales el apóstol Pablo le escribió esta carta a Timoteo. En segundo lugar, el texto de Tito 2, del 3 al 5, que se utiliza para describir lo que el ministerio de las viudas hace, no está hablando de las viudas. Tito 2, del 3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En Tito no se está hablando de las viudas, sino de las ancianas en general que hacen parte de la membresía de la iglesia. Por lo que lo de las mujeres maestras del bien, aunque podrían ser viudas, no necesariamente tendrían que serlo, podrían ser ancianas casadas o solteras. En tercer lugar, a mi parecer, decir que aquí se está hablando de un ministerio de viudas es algo que carece de sentido, porque Pablo no está hablando de eso, él está hablando acerca del cuidado especial que la iglesia debe tener con las viudas. Cuando uno está hablando con una persona, cuando una persona normalmente, que nunca ha escuchado de esto, lee este pasaje sin saber nada acerca de lo del ministerio de las viudas, dudo mucho que llegue a la conclusión de que están hablando de un ministerio de viudas. En especial porque al final de esta sección, en el versículo 16 de este capítulo, Pablo regresa al tema del cuidado de las viudas. Básicamente, si interpretamos esto como que están hablando de un ministerio de viudas, podríamos hablar de que Pablo está haciendo una hamburguesa. Él está hablando de un tema arriba principal que es el cuidado de las viudas en la iglesia. Y al final regresa al tema. La parte inicial entonces sería como el pan de arriba de la hamburguesa y la parte final como el pan de abajo. Y luego el ministerio de las viudas sería lo que va en el centro entre los dos panes. Pero esa forma de interpretar la Biblia no es orgánica. No es orgánica porque uno no está hablando con una persona y de pronto sale con otro tema y después regresa otra vez a lo mismo. No tiene sentido. O sea, que te cambien el tema sin decirte nada. O sea, una persona tendría que estar mal de la cabeza para hacer ese tipo de cosas. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo no solamente era un autor inspirado por Dios, sino que además era alguien muy versado en sus escritos. Así que lo más coherente con el texto, a la luz de la naturaleza de las Escrituras, es que Pablo, en esta sección, sigue hablando del cuidado que la iglesia debe tener de las viudas. De lo contrario, no regresaría a eso al final del pasaje.
lo cual da a entender que si bien esta orden de viudas hubiese llegado a existir en los si esta orden de viudas hubiese llegado a existir en los tiempos del apóstol Pablo, que lo dudó mucho, no creo que Pablo aquí está hablando de eso, porque aquí de lo que se habla, sin lugar a dudas, es de lo mismo que se viene hablando desde el verso 3, del cuidado de las viudas en la iglesia. Más bien pensaría yo que si llegó a existir esta orden de viudas más adelante en la iglesia, sería más bien a causa del acto que hace la iglesia de mantenerlas económicamente. Entonces ellas, para querer retribuir a la iglesia algo de lo que la iglesia hace por ellas, decidieron servir en la iglesia. Y eso con el tiempo podría llegar a ser el origen del ministerio de viudas. Pero si esto es así, entonces eso nos regresa a la pregunta inicial. ¿Qué quiere decir Pablo con la lista de las viudas? ¿Es que acaso solo se va a cuidar a las viudas que están en la lista? ¿Las otras, la iglesia se desentiende de ellas? El problema es que Pablo ya definió cuáles son las viudas a las que la iglesia va a cuidar. Y él ha dicho que son aquellas que en verdad son viudas. Así que Pablo ha dicho ya que la iglesia debe proveer económica y espiritualmente para todas aquellas mujeres viudas que sean verdaderamente viudas, es decir, que estén totalmente desamparadas, que sean mujeres temerosas de Dios, o por lo menos en apariencia cristiana, y que sean diligentes en su servicio al Señor, en el cumplimiento de sus deberes espirituales. Por lo que la aplicación más coherente que he encontrado para esto es que las viudas de la lista se refiere a aquellas viudas que van a ser sostenidas económicamente por la iglesia al 100% de forma indefinida. Las otras viudas, las que no aparezcan en la lista, las que están excluidas, recibirían una ayuda de la iglesia, pero no sería total ni tampoco sería indefinida. Esto lo veo como una forma en la que la iglesia tendría de priorizar a aquellas viudas que están más necesitadas y que más merecen esa ayuda que a las otras. Tomando esto en cuenta, podemos ver que el apóstol Pablo da 3 criterios para determinar cuáles son las viudas que deberán ser puestas en la lista. Esos criterios son: la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido y que tenga testimonio de buenas obras. El primero de estos criterios, en orden y prioridad, que es el que dice que la viuda que se va a poner en la lista debe tener más de 60 años. Por lo que el primer criterio tiene que ver con la edad de la viuda. Ahora bien, ¿por qué la edad sería un criterio de decidir a qué viuda colocar en la lista o no? Bueno, cuando pienso esto, lo primero que se me viene a la mente son 2 viudas del Antiguo Testamento, que ya hemos mencionado antes: Ruth y Noemí. Vayamos al texto que le da el hermano mientras presidía. Ruth, capítulo 2, pero vamos a ver solamente los versículos 17 y 18. Ruth 2, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor: espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Algo que quiero que notemos, no es de lo que está hablando el texto de Ruth, pero algo que quiero que notemos es que quien va a buscar el alimento, ¿quién es? ¿Noemí o Ruth? Es Ruth. ¿Por qué? ¿Es que acaso Noemí era floja? ¿Por eso no iba a buscar el alimento? Claro que no, sino que Noemí era la suegra de Ruth, es decir, era la madre del que había sido esposo de Ruth, por lo que debía ser una mujer mucho mayor que Ruth, de una edad avanzada. Las viudas en Israel, si bien no tenían una forma de ganarse el pan por sí mismas, sí tenían ciertas formas de trabajar, por así decirlo, para que me entiendan, rebuscarse el alimento. De esta forma, una de estas era recoger lo que sobraba de las espigas, cuando se hacía la cosecha, lo que sobraba, lo que caía fuera del campo, del terreno de una persona que tuviera trigo sembrado.
Esta era una forma en la cual Dios había dispuesto para que las viudas tuvieran una forma de trabajo para poder subsistir, para no morirse de hambre. El problema es que una viuda que ya tuviese cierta edad le quedaría difícil, dice, todo el día solearse bajo el sol, andar recogiendo del suelo las espigas que sobraban. Eso sería muy difícil, por lo que una viuda como Noemí no podría hacerlo, sino que debía depender económicamente de alguien más, en este caso de Ruth. Aunque también era viuda, ella era joven y podía entonces realizar esta labor. Así que si bien Ruth no tenía los medios para vivir cómodamente, sí lo tenía para no morirse de hambre y así medio sostener a Noemí. Para una mujer joven, rebuscarse el alimento y no morirse de hambre era algo mucho más viable que para un anciano. Y en la cultura gentil, aunque si bien las viudas seguían viviendo en la pobreza, al menos tendrían más oportunidades de sostenerse a sí mismas realizando ciertas labores, como labores domésticas, de cuidado de las casas, de costura, cuidando niños, entre algunas otras cosas. Pero todas estas cosas serían un tanto difíciles para las ancianas. Por eso, si hay verdaderas viudas en la iglesia, que la iglesia debe sostener, la prioridad serían aquellas que ya no tienen la edad para tratar de sostenerse a sí mismas. Edad que Pablo estipula en este versículo como 60 años. Los 60 años serían la edad en la cual una persona en aquella cultura se consideraba mayor de edad, de tal forma que ya no podría realizar ciertas actividades físicas. Básicamente era la edad de retiro de las personas en ese tiempo. A los 60 años ya se les empezaba a considerar ancianas. Las personas de esta edad por lo general se dedicaban a asuntos que requirieran poco esfuerzo físico, como pudiera ser lo que tenía que ver con la contemplación, los debates, los discursos, o ese tipo de cosas, que para el cual mujeres de avanzada edad todavía podrían realizarlas, sin que requiriera un gran desgaste para ellas. Por eso vemos lo que se dice de las ancianas en Tito 2, del 3 al 5, que ya leí. Porque estas serían labores que estas mujeres podrían hacer para seguir sirviendo en la iglesia, a pesar de su avanzada edad. El segundo de los criterios que Pablo plantea es que la viuda que se va a agregar a la lista debe haber sido esposa de un solo marido. Y este requisito no es algo nuevo para nosotros, porque ya lo hemos visto. Ya lo vimos en el capítulo 3 de esta carta, en los versículos 2 y 12, hablando de los pastores y los diáconos. Los pastores y diáconos, para ser considerados irreprensibles, deben ser maridos de una sola mujer. Y cuando veíamos aquellos pasajes, les explicaba que esto no significa necesariamente que estos hombres no fueran polígamos, sino más bien que debían tener una evidente entrega y compromiso con su mujer. Un hombre de una mujer. Acá se refiere a lo mismo, solo que en tiempo pasado. Es decir, no es que deba ser ahora, sino que haya sido anteriormente. Esto no quiere decir que la viuda que quisiera ser incluida en la lista necesariamente debería haberse quedado viuda tras la pérdida de su marido, porque eso contradeciría lo que Pablo va a decir después con relación a las viudas más jóvenes, sino que al igual que con los pastores y los diáconos, lo que el requisito que Pablo plantea quiere decir es que la viuda, mientras su marido vivía, fue devota a su marido, es decir, fue una mujer de un marido. No era una mujer que andaba coqueteando o llamando la atención de otros hombres con peinados extravagantes o queriendo ejercer dominio sobre su esposo, sino más bien que era una mujer totalmente enamorada de su marido, a tal punto que solo tenía ojos para él. No prestaba atención a otros hombres. Era una mujer que era totalmente fiel a su marido, entregada a su marido y a su hogar. Pues además de ser esposa de un solo marido, esta expresión nos da a entender que para ella, después de Dios, lo más importante había sido su marido, su esposo. Ella se veía totalmente, mientras estuvo casada, dependiente de su esposo.
respetando el orden establecido por Dios de una mujer que es ayuda idónea del hombre y no al revés. El tercer criterio que Pablo plantea es que la viuda que va a ser puesta en la lista debe tener testimonio de buenas obras, de tal forma que su excelente carácter como esposa debería ser del conocimiento público, es decir, debería ser una esposa irreprensible mientras había sido esposa, porque estamos hablando del tiempo pasado. Y esta irreprensibilidad debía reflejar el carácter de la mujer virtuosa, una mujer que a lo largo de su vida ha cumplido su rol siendo devota no solamente a su esposo, sino también a Dios. Tal mujer ha salvado su testimonio porque ha engendrado hijos permaneciendo en fe, amor y santificación con modestia. Este es el testimonio de buenas obras al que se refiere Pablo, el testimonio de una mujer entregada a Dios, como la profetisa Ana o como la mujer virtuosa. Esto no quiere decir que una mujer debe ser perfecta para ser incluida en la lista, pero sí debe evidenciar, al menos en cierto grado o en cierta medida determinada por cada iglesia local, 5 cualidades que el apóstol Pablo describe a continuación. La primera de estas cualidades es haber criado hijos. Esto se refiere a haber sido una madre cristiana. Esto no es una forma de Pablo menospreciar a las viudas que no hubiesen llegado a tener hijos, sino por el contrario, de exaltar a aquellas que teniéndolos se esforzaron tratando que fueran creyentes, incluso si no lo lograron. Incluso si no lograron que sus hijos fueran creyentes, porque eso no depende de ellas. Pero en cuanto dependió de ellas, en su matrimonio se esforzaron en eso. Ahora bien, una viuda que no hubiese tenido hijos, bien podría haber criado hijos que no fueran de ella, como puede ser el caso de los huérfanos en la iglesia, o simplemente de los huérfanos necesitados, pero que ella crió en el temor del Señor. Se trata de haber criado hijos cristianos, esforzándose en que fueran cristianos. La segunda cualidad que se evidencia es que una mujer ha practicado la hospitalidad. Es decir, esta mujer debería ser reconocida por haber brindado un hogar a aquellos que no tuvieran un hogar, aunque no tuviera las facilidades para hacerlo. De tal forma que si esta mujer no tuviera los medios para hacer de su casa un hogar refugio, una casa refugio, que era lo que se exigía de los pastores, por lo menos la actitud que se exigía de ellos, que tuvieran ese grado de hospitalidad. Aunque ella no tuviera los medios para hacer eso, al menos se esforzara por proveer a los necesitados, por ayudar a los necesitados, siendo hospitalaria con ellos. Estas mujeres deberían haber sido reconocidas por eso. Eso hace parte de su testimonio de buenas obras. Como en el caso de Febe, que se hablaba ahora durante el estudio. Ella había ayudado a muchos y a él mismo, a Pablo. Por eso tenía testimonio de ser una mujer hospitalaria, una mujer de testimonio de buenas obras. La tercera cualidad es si ha lavado los pies de los santos. Les recuerdo que en aquellos tiempos no había carreteras. Todos los caminos eran pura tierra y polvo en extremo. Por lo que normalmente las personas, cuando llegaban a la casa, llegaban con los pies, no es que todo el cuerpo, pero al menos los pies, llenos de polvo o lodo, se había llovido. Así que antes de entrar en sus casas, esos pies tenían que lavarse. Eso no lo hacían ellos, sino que el esclavo de la casa, el sirviente, venía y los lavaba. Esa era una de las tareas más humillantes que había. Ahora, esto no quiere decir que esta viuda en su juventud, o cuando estuvo casada, tenía que andar lavándole los pies a todos los cristianos que veían, sino que a lo largo de su vida, ella fue una mujer que demostró humildad en todo lo que hacía, de tal forma que estaba dispuesta a realizar las tareas más indignas con tal de ayudar a otros, igual que lo hacía el esclavo. Ella era tan hospitalaria, sus buenas obras eran tantas que no le importaba lo que pensaran de ella, con tal de hacer el bien a otros. La cuarta cualidad que se ha socorrido a los afligidos.
Y aquí aclaro que los afligidos no son los desamparados. Los desamparados son los que no tienen un sustento económico. Los afligidos son aquellos que están cargados, cansados, débiles. Puede ser física, mental o emocionalmente. Se refiere a una mujer que siempre estuvo dispuesta a ayudar con lo que tenía a todo el que podía, ya fuera dando simplemente palabras de aliento, cuidando a los enfermos, visitando a los presos o simplemente dando una ayuda económica a quien lo necesitara. Y por último, la última de las cualidades que describen un testimonio de buenas obras es el más evidente: haber practicado toda buena obra. Y esto se refiere a una mujer que siempre ha hecho todas estas cosas, ya sea todas estas cosas que ya se han descrito, ya sea que las haya hecho porque se vio con la necesidad de hacerla o porque ella misma buscó la oportunidad de hacerlo. No es una mujer que simplemente se quedaba esperando a ver quién venía a ayudar, quién venía necesitando de ella, sino que ella estaba atenta, pendiente a todas las cosas, no para chismosear, sino para ver a quién podía ayudar, qué necesidad tenía tal o cual. Y decía, mira, yo veo que tal hermana siempre viene con la misma ropa, yo le voy a hacer un vestido y se lo regalo. ¿Por qué? Porque no era algo que esperaba que le dijeran, sino que ella estaba siempre dispuesta a hacer el bien, buscaba la oportunidad de hacer el bien con todo el que podía, obviamente, primeramente con los de la familia, de la fe. Y cabe aclarar que si bien todo esto que se ha dicho nos habla acerca de lo que podríamos entender como el ministerio de la mujer, cabe aclarar que todo esto está enfrascado dentro del ámbito de una mujer casada, pues se nos habla de una viuda. Si se nos habla de una viuda, quiere decir que se nos habla en pasado, cuando esa mujer no era viuda. Ella debió haber hecho todas esas cosas, si las circunstancias lo permitieron, mientras estuvo casada. Por eso el primer criterio que se nos dice antes de este es que fuera esposa de un solo marido. Y el que está antes de ese es que debía tener más de 60 años para que tuviera el tiempo suficiente para haber acumulado el testimonio de buenas obras. Por lo que todo esto debe entenderse entonces de esa manera. Una mujer que ha practicado toda buena obra, que tiene testimonio de buenas obras en el ámbito de su hogar. Es decir, una mujer que se dedicó en cuerpo y alma a su esposo, de tal forma que él no tenía necesidad de preocuparse por las cosas de su hogar, porque él sabía que su hogar estaba en buenas manos. Tan buenas eran las manos de su esposa que su hogar era conocido por todos como el lugar en el que vivía una mujer que tenía testimonio de buenas obras. Es esperable entonces que una mujer así, si no hubiese quedado viuda, sus esposos y sus hijos se sentirían tan agradecidos con ella que cuando ella estuviera ya anciana y no pudiera seguir haciendo estas buenas acciones que había estado haciendo hasta ahora, quisieran retribuirse, proveyéndole todo para que ella no tuviera necesidad de nada por todo lo que ella había hecho por ellos. Y al no tener a nadie, al ser una verdadera viuda, una que se ha quedado desamparada, que es creyente, que es diligente en su servicio a Dios, la iglesia debiera ser la que se esforzara en cuidarla y recompensarla por todas las buenas obras que ella había realizado, en retribuirla por la vida piadosa que ella había llevado. Por eso esa mujer debía ser puesta en la lista. Vayamos al segundo punto del sermón: las viudas excluidas de la lista. Ahora vemos que se nos habla del grupo de aquellas viudas que en verdad son viudas, pero que no deben ser incluidas en la lista. Y Pablo dice que estas viudas son aquellas que son más jóvenes. Esto se refiere a aquellas viudas que son menores de 60 años. A las viudas incluidas en la lista se les proporcionaría un techo bajo el cual vivir en caso de que no lo tuvieran. Y mediante una distribución diaria se les suplirían todas las necesidades que tuvieran,
de forma indefinida hasta el día de su muerte. De manera que debían ser mantenidas al 100% por la iglesia. Pero aquellas viudas que en verdad son viudas, pero que son menores de la edad que ellos consideraban para ser de edad avanzada, no debían ser incluidas en la lista. Las viudas excluidas de la lista recibían ayuda de parte de la iglesia, pero esta ayuda era solamente para suplir las necesidades más importantes, lo más, por así decirlo, estrictamente necesario. Y esa ayuda no era indefinida, sino solo temporal, porque la idea era que esa ayuda no se quedara viuda por el resto de su vida, porque hasta que llegara a los 60 años. No, la idea era que eso no pasara. Además, estas viudas tendrían, como ya dije, hablando de Ruth, la posibilidad de sustentarse a sí mismas, aunque fuera en una poca cantidad. Lo poco que le daba la iglesia, más lo poco que ellas podían conseguir, no las iba a hacer vivir muy cómodamente, pero le iba a permitir que ellas tuvieran techo, abrigo y alimento, que es lo que Dios promete. Ahora bien, aceptar este tipo de vida, de simplemente recibir una pequeña ayuda, no era algo fácil. ¿Quién querría vivir así? Nadie. Ninguna viuda va a querer vivir así por gusto. Y si la viuda es joven y bella, y había muchos pretendientes para ella, lo más lógico es que esta viuda quisiera casarse con alguno de ellos. El asunto es, ¿qué estaría dispuesta ella a sacrificar con tal de salir de esa situación en la cual se encuentra? Con tal de casarse. Después de todo, si una viuda se casa, se le solucionan sus problemas económicos. Además de que ahora tendría una forma no solamente de suplir sus necesidades físicas, sino también sus necesidades emocionales. ¿Y acaso, hermana, estando tú en el lugar de una de estas viudas jóvenes, no querrías volverte a casar? Claro que sí, es normal, es lógico, es esperable. El asunto es que por el afán de casarte, podrías descuidar algo mucho más importante: tu fidelidad a Cristo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Imagínate que estás pasando por una situación muy difícil y tienes la solución en forma de pretendiente al alcance de tu mano. ¿Por qué no tomarla? Porque una mujer joven puede decir: bueno, este muchacho así, sí, él tiene recursos económicos y eso, pero no es muy bonito, yo espero otro en el Señor. Pero ya siendo viudo y teniendo hijos y pasando necesidad, ¿será que querrá esperar a alguien más sabiendo que hay varios que están allí? El asunto es, bueno, la belleza no es un limitante, ¿cierto? Pero si hay un limitante, Cristo es el limitante. Porque quizás ese pretendiente no tenga el mismo temor de Dios que tienes tú. Y es eso lo que quieres para ti, lo que quieres para tus hijos. Porque no estoy hablando de que se vaya a casar con un mundano, que también pudiera ser, pero aquí estoy hablando de viudas que en verdad son viudas. Sino que el asunto es que de pronto no tienen el mismo temor de Dios. Las viudas que en realidad no hayan nacido de nuevo, ante esta situación van a terminar cediendo, van a terminar negando a Cristo y solucionando sus problemas temporales mediante un matrimonio. Pero no solamente las viudas aparentemente viudas, sino aquellas que en verdad lo son, podrían sentirse tentadas a esto. Sobre todo en el tiempo siguiente después de que se murió su esposo. Porque cuando muere su esposo, ella queda desamparada, sola, desahuciada. Si tenía hijos a los que mantener, ¿cómo hace? Ella se encuentra en un estado emocional vulnerable, se encuentra sensible, es presa fácil de manipulación. Es muy sensible de ser manipulada. Ella podría verse tentada en todo esto, especialmente si no está del todo firme en las cosas del Señor. Puede darse el caso entonces de que una viuda que no tiene a nadie que la cuide, que es en apariencia una mujer temerosa de Dios y diligente en sus oraciones,
Estoy hablando del caso de una que pasa a los ojos de la iglesia el criterio de ser una viuda que en verdad es viuda. Es decir, la iglesia ve que esa mujer no tiene nadie que la sostenga, ve la iglesia que esa mujer es cristiana y ve la iglesia que esa mujer es diligente en su servicio al Señor. Pero son solamente cosas que ve la iglesia. Es decir, una apariencia que la iglesia ve en esa viuda. Esa apariencia en una situación así no se mantiene con el tiempo, pero en principio podrían mantenerse por un periodo de tiempo. De tal forma que la iglesia podría llegar a considerar que en verdad es viuda y entrar dentro de esta categoría de las cuales las viudas, a las cuales la iglesia quería ayudar. El asunto es que al ser solamente una apariencia, ella demostraría que en realidad es una apariencia. Ella demostraría que en realidad es una apariencia. Y al demostrarlo, lo haría casándose con un hombre que no tiene la misma fe, o incluso que no tiene ninguna fe. Simplemente él es bueno, él es cariñoso, él entiende, él no es rico, pero tiene los medios para sostenerme a mí, quiere a mis hijos. Yo lo quiero, él me quiere, nos queremos, nos casamos. ¿Y Cristo qué? Si solamente es una apariencia de piedad lo que esta mujer tiene, va a terminar cediendo. Y lo peor es que aún una verdadera creyente, en realidad esa creyente, al estar en un estado vulnerable, también podría ser tentada y aún caer en esto. Podría caer en esto, porque se encuentra en un estado vulnerable. Si la iglesia la deja totalmente sola en esta situación, ella se encuentra vulnerable, ella puede engañarse a sí misma por el momento y cometer un pecado del cual después se arrepentiría. Si es verdadera creyente, se va a arrepentir enseguida, o sea, en poco tiempo. Va a decir, no, yo lo que hice, pero ya para qué. Ya se habrá casado y tendrá entonces que lidiar con las consecuencias de estar casada con un incrédulo. Por eso es que es tan importante que las viudas que se van a incluir en la lista, que son las que la iglesia, por así decirlo, tiene más certeza de que en realidad tienen testimonio de buenas obras, tengan cierta edad. Porque ya a esa edad ya para qué casarse, ya no tienen deseos de tener hijos, ya no tienen deseos sexuales, ya no tienen deseos de ese tipo de cosas. Solamente pueden dedicarse al Señor. De esto también se agarran los que hablan de que la lista de viudas tiene que ver con el servicio en la iglesia. Es bastante relacionado, por eso les digo que esto podría haber surgido de lo de la lista de viudas. Entonces, por eso es importante que la iglesia tenga ese testimonio. Una mujer joven es más susceptible de estas cosas. Y como ella solamente fue mientras su marido estuvo vivo y se murió el marido y quedó por un tiempo ella quedó sola y desahuciada, sin el esposo y este tipo de cosas, no le ha dado tiempo a ella de tener una vida que demuestre testimonio de buenas obras. Por eso es que tampoco conviene que una viuda así de joven sea incluida en la lista, sino que quede, por así decirlo, fuera de la lista, o para que entendamos mejor, en otra lista, una lista de viudas jóvenes, a las cuales la iglesia les daría cierta ayuda, pero no el sostenimiento completo. Y es que la iglesia, si le diera el sostenimiento completo, podría entonces acabar manteniendo una persona impía, o a una persona que en realidad no valoró lo que se estaba haciendo por ella. La iglesia podría estar pensando, estamos sustentando a Ruth, y resulta que en realidad es Orfa, la otra pariente de Noemí, la otra viuda. Las viudas jóvenes sí o sí van a querer casarse. El problema es si están dispuestas a esperar a que el Señor les dé ese esposo, o si prefieren sacrificar su fidelidad a Cristo para escapar de su terrible situación. Aunque ellas se arrepientan luego de esa decisión de haberse casado, están casadas, tienen que mantenerse en ese estado. No pueden ahora, no, ya yo me casé porque me engañaste. No, ella se casó. Con esa decisión apresuradamente, tiene que asumir las consecuencias de ello. Deberá aceptar el martirio de estar casada con un impío, porque si ella es verdadera creyente, eso va a ser para ella un martirio. Pero el peligro es que no necesariamente la viuda tiene que caer en la tentación de casarse para haber cometido el pecado, porque puede que la viuda no tenga pretendientes, pero ante su terrible situación,
anhela a uno más que a Cristo. Y eso es mucho peor. Eso también es rebelión. Porque al anhelar un marido más que a Cristo, la vida podría sentirse tentada a querer llamar la atención de los hombres para que algunos se fijen en ella. Y entonces ella pueda casarse. Así que ella empezaría a ataviarse y a comportarse de una forma que no corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y este solo es el primero de los motivos que el apóstol Pablo da, porque él da una segunda razón por la cual no se debe colocar una viuda joven en la lista. Y es que ella todavía no tiene la suficiente madurez para evitar lo antes dicho, pero también porque la perversión de sus cualidades a causa de la depravación del pecado podría llevarla a otros tipos de pecado. Es decir, estando en esa situación, al no tener la suficiente madurez en Cristo para lidiar con la situación de ser, al igual que las viudas mayores, incluidas en la lista, de ser sostenida indefinidamente por la iglesia, de darle todo lo que ella necesita, todo el sustento, ¿qué pasaría con ella? Podría caer en el peligro de la ociosidad. Esto se refiere no a hacer algo que nosotros consideraríamos malo necesariamente, sino más bien a dejar de hacer lo bueno para empezar a hacer cosas que no producen ningún tipo de edificación. El hombre debe trabajar para guardar el huerto que Dios le dio. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Y en un sentido general, eso se refiere a su hogar. Y por eso él debe proveer el alimento físico y espiritual para su familia y liderarla en las cosas de Dios, en todas las cosas, pero principalmente en los asuntos del Señor. Y la mujer debe ser su ayuda idónea para que el hombre no tenga que preocuparse ni de su casa ni de sus hijos, sabiendo que su esposa se ocupa de estas cosas siguiendo su liderazgo. En ambos casos, esto significa que tanto el hombre como la mujer fuimos diseñados para estar ocupados. No en balde dice el cuarto mandamiento que en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. ¿Qué está diciendo allí? Que todos los días deben estar ocupados. De los 7 días de la semana, 6 días deben estar ocupados trabajando. Ocupada trabajando. Y el séptimo debe estar ocupado en las cosas de Dios. Debes estar ocupado en las cosas de Dios. Pero si tú no estás ocupado ni trabajando ni en las cosas de Dios, ahí es cuando viene el pecado. Como le pasó a Sodoma a causa de su abundancia de ociosidad. Dice Ezequiel 16:49 que esta fue la razón por la cual se originó su pecado. Eso fue lo que le pasó al rey David cuando era el tiempo de que los reyes debían ir a la guerra. Se quedó ocioso en su casa. Terminó adulterando con una mujer y matando a su esposo. Una viuda joven que es sostenida al 100% por la iglesia no tiene necesidad de rebuscarse el alimento de ninguna forma, porque se lo van a dar. Así que esta mujer va a quedar sin oficio durante mucho tiempo, porque va a decir, ya barré, ya barrí, ya trapié, ya cociné, ya comí, y ahora me quedan como 6 horas sin hacer, voy a estudiar la Biblia, ya la estudié, y ahora ya que hago, no, que no, eso de orar, ya yo oré, ya hay mucho, ya llevo media hora, digamos que 1 hora orando, ya es mucho, ya voy a descansar, no tiene más nada que hacer, pero, hombre, ¿qué hace? Para no aburrirse, ella va a andar buscando relacionarse con otras personas. Si es una mujer, lo que se esperaría es que ande de casa en casa. No pensemos que la viuda que anda de casa en casa, de la que se nos está hablando aquí, que es ociosa, anda de casa en casa ayudando a los huérfanos y a los necesitados, o llevando el mensaje del evangelio a otras mujeres. En esos casos sería lícito ir de casa en casa. El asunto es que ella no hace nada de eso, sino que va de casa en casa porque no tiene oficio, no tiene nada más que hacer, es ociosa. Esto presupone aquí que esta es una viuda que no tiene hijos, porque si lo tiene, no tiene que andar cuidándolo ni manteniéndolo, de pronto no lo tuvo, ya están muy grandes, porque es una mujer que tiene mucho tiempo libre y recibiendo su distribución diaria, no tiene nada que hacer en su casa y va a hacer a otras casas lo que no hace en su casa. Digamos que esta mujer va a la otra casa con un objetivo bueno de las cosas de Dios, pero eso no le perdura, porque se aburre muy fácilmente.
quizás un día, 2 días, hace estas cosas. Pero luego, aunque su objetivo original hubiese sido, aun si su objetivo original hubiese sido dar gloria a Dios, va a terminar haciendo todo menos eso. No quiere decir que va a empezar a hablar cosas malas. No, simplemente que deja de hacer cosas que dan gloria a Dios. Empieza a hablar de la cocina, de los hijos, de esto, de lo otro, del aseo, de la casa, del techo, de cualquier cosa, menos de cosas que tengan que ver con Dios. Y esas cosas se van alejando, se van alejando, se van alejando. Y al final acaban en cosas que sí es verdad que son totalmente contrarias a Dios. Una mujer, un ejemplo, una mujer que no tiene familia alguna y vive sola, gracias al hecho de que recibe muchas ayudas del Estado, que le pagan muchos dinero que el Estado da a las personas que no tienen nada. Y aún hay algunas iglesias que hasta le dan ayudas económicas. Y aunque no es rica, no tiene necesidad de nada. En consecuencia, esa mujer se la pasa en la casa de sus vecinas, porque no tiene nada que hacer en su casa. Y si tiene internet, peor, se la pasa en la casa de los otros en el Facebook o en algún otro tipo de medio similar, que viene a ser lo mismo. De tal forma que ella habla de, como ya dije, de muchas cosas que no necesariamente tendrían que ser malas, pero que no tienen como eje central a Dios. Haciendo así que al final ella termina hablando de su esposo, del esposo de las otras mujeres, de los hijos que tienen, para luego venir e ir a hacer lo mismo con sus otras vecinas. Vaya con una vecina y habla entonces, oye, no tiene nada más de que hablar, habla de sus hijos, de su esposo, después va donde la otra vecina y habla de sus hijos, de su esposo, después va donde la otra vecina y habla de sus hijos, de su esposo y muchas otras cosas que no debiera estar hablando, y al final termina diciéndole a la una lo que se enteró de la otra. Mira, ahí sí que tus hijos no, pero tus hijos no son tan malos como los de tu amiga. Fíjate que los hijos de ella hicieron esto y lo otro. ¿Verdad que sí? Que esto y que lo otro. Termina hablando cosas que no agradan. De tal manera que esta mujer pasaría de ser una aburrida, ociosa, a una chismosa y entremetida que habla lo que no debe. Siendo entonces el ocio siempre acaba en pecado. Por eso Pablo dice que las viudas jóvenes están en peligro de volverse chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es inevitable que una persona ociosa no acabe en chisme, pues como dice Proverbios 11:13 y Proverbios 26:20, el que anda en chismes descubre el secreto. De tal manera que estas mujeres, en vez de ser emisarias del Evangelio de Cristo, se vuelven imitadoras de Satanás. Recuerden que la palabra Satanás quiere decir calumniador o acusador. Por eso, una mujer que anda acusando a las otras personas, debiéramos considerarla, como ya les dije cuando hablábamos de las cosas de los diáconos, una diabla. Porque ella lo que hace es que roba la paz, mata la coinonía y destruye el hogar. Destruye el hogar. Por eso todos podemos afirmar que el chisme es un pecado, y un pecado muy grande y grave. De ahí que Dios lo prohíba. Dios dice en Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. El asunto es que a pesar de saberlo, eso no nos libra de andar chismeando por ahí, porque aunque es un pecado tan grave, no lo vemos como si lo fuera, y lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando te vienes a dar cuenta, ya has chismoseado más de lo que ni siquiera te enteraste que estaba chismoseando. Alguien dijo una vez que el chisme es toda información negativa acerca de otra persona dada a quien no se debe dar. Porque yo puedo decirle algo malo a alguien sobre él para exhortarlo, una información negativa, o a alguien que tenga autoridad para ver qué se hace para ayudar a esa persona. El problema es que no somos conscientes del peso de nuestras palabras, porque somos muy dados al ocio. Somos muy dados al hablar. Eso se da en hombres y en mujeres, pero más aún en mujeres, por la perversión del diseño que Dios les ha dado. Y una viuda joven que no tiene la madurez espiritual, aunque en principio sea una viuda, verdaderamente viuda, va a dejar de serlo. Va a dejar de serlo en el sentido de su diligencia. Si tenía, si en realidad era cristiana, va a menguar en su devoción al Señor. Porque
está siendo sostenida, tiene mucho tiempo libre, hace lo que no debe. Una viuda joven que es 100% mantenida entonces está expuesta a muchos tipos de pecados, productos de la ociosidad. Y es precisamente para proteger a las viudas más jóvenes que Pablo prohíbe que estas viudas sean incluidas en la lista. Ahora, esto no significa que la iglesia debe dejarlas de lado. Como ya les dije, la iglesia puede contribuir, aún puede hacer una segunda lista para contribuir a sus necesidades, según las posibilidades de la iglesia, pero no al 100% ni de forma indefinida. Porque que esto debe hacerse solo con las viudas jóvenes mientras ellas todavía son viudas. Pero la intención es que estas viudas lleguen a casarse. Esto lo sabemos porque así lo manda Pablo. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahora bien, la palabra quiero que Pablo utiliza viene de una palabra griega que se refiere a que la determinación de la viuda para casarse no debe venir de una emoción que ella tenga, sino más bien de su razón, por lo que es mejor que ella se vuelva a casar para así poder cumplir su ministerio de mujer. Por eso esta mujer no está desesperada por casarse, no se casa por eso, sino que se casa porque quiere agradar a Dios. Es el mismo acto, pero con motivaciones distintas. Con motivaciones distintas. No hay que escudriñar bien, hay que no se engañe una motivación con la otra. Y como tal, ella está en su derecho a hacerlo. Una viuda joven puede volverse a casar. El mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 7:3. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así que si una viuda cristiana joven no debe ser ayudada por la iglesia a tiempo completo y en todas las cosas, porque ella todavía está en edad de volverse a casar. Y si se casa, la iglesia ya no va a tener que seguir dándole ningún tipo de ayuda. Por eso no es indefinida la ayuda que se le da. Y tendrá un esposo que le provea para sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, porque ella va a casarse. Y si alguno piensa que lo que estoy diciendo entra en contradicción con lo que dije hace rato, en el verso 11, cuando dice que ellas se rebelan contra Cristo, es porque allá se está diciendo que ellas se casan en rebelión contra Cristo. Acá se casan en obediencia a Cristo. La motivación detrás de la acción. Esto es más evidente en 1 Corintios 7:29, que dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y esa es la diferencia. Ella puede casarse otra vez, pero ¿cómo es el mandato? Debe casarse con una persona que sea temerosa de Dios como es ella. Debe casarse en el Señor. La cristiana viuda debe casarse con un cristiano. Debe casarse con un cristiano. La idea es que la mujer se case con un hombre creyente, para que así pueda hacer su ayuda idónea y cumplir con el ministerio que Dios le encomendó, como lo vimos cuando estudiamos el verso final del capítulo 2 de esta carta. El ministerio de la mujer tiene que ver con el hogar. El ministerio de la mujer no es ser una mujer de éxito según el mundo, sino una que es cuidadosa de las cosas de su casa, una que cría hijos cristianos y que gobierna bien su hogar. Esto es, el hombre es el que provee los recursos para el sustento de su hogar, sean materiales o espirituales, pero la mujer es la que los debe administrar para cuidar a su esposo y a sus hijos, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Ella debe estar atenta a que las cosas en la casa se hagan correctamente, que el esposo no malgaste el dinero, debe ayudarlo, debe apoyarlo, debe decirle, debe ayudarle para que no se malgaste el dinero, para que tenga el necesario para todas sus necesidades y aún para ayudar a sus hermanos. Y debe estar atenta de que se cumplan los deberes religiosos en su hogar, que si su esposo no puede, ella realice las actividades que le corresponden.
Y si su esposo no lo está haciendo, ella debe amonestarlo para que lo haga. Ella debe administrar estas cosas que el Señor le dio. Debe ser ayuda idónea de su esposo. Tal mujer, una mujer que hace eso, va a librarse del deseo de querer buscar consuelo en una persona equivocada. Ella va a librarse del deseo de querer ser madre a toda costa. Y como va a estar ocupada creando un hogar cristiano, cosa que no es nada sencillo, eso le ayudará a cuidarse del ocio, del chisme y de cualquier otro pecado que le pueda impedir cumplir con el llamado que Dios le ha dado como mujer. Porque es inevitable, hermanas, que uno caiga en este tipo de pecados. Aunque uno se lo proponga, eventualmente va a caer en uno u otro pecado. Las mujeres son propensas a los pecados como estos, del chisme, de pasarse en el celular haciendo cosas que no es bien. Pero si estás haciendo lo que te corresponde hacer en el Señor, no vas a tener tiempo para eso. Esa es una forma de Dios protegerte, de darte su protección. Así, al llenar estos agujeros fundamentales en el corazón de la mujer, se evita que ella sea presa del diablo, quedando bajo la cobertura de un huerto resguardado por un hijo de Dios. Por eso Pablo manda que las viudas jóvenes se casen. Esto no quiere decir que ahora la iglesia va a imponer los matrimonios de su miembro, y que bueno, ahora fulanita quedó viuda, así que debe casarse con fulanito que está soltero porque así lo manda Dios. No, claro que no, eso es legalismo. Ahí entraríamos ya de inmediato en una imposición. La viuda joven lo que debe hacer es esforzarse para ganarse el sustento diario, siendo ayuda idónea para la iglesia y siendo ayudada por la iglesia. Hasta que si el Señor le concede, cuando ella es diligente en súplicas y oraciones, sea pretendida por un hombre temeroso de Dios. Entonces, la iglesia debe promover este tipo de cosas, pero no forzarlas. No forzarlas. No puede obligar a fulano que se case con tal persona porque ella quedó viuda, entonces para que sus hijos no queden solos. Entonces, que no, la iglesia no funciona así. Y promover esto es algo que la iglesia debe hacer. Por no hacerlo, pues porque no lo ha hecho, ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y para que Pablo diga esto sin dar explicaciones de quién está hablando, es porque ya lo ha hecho, ya ha explicado de quién está hablando. Todo este mandato sobre las viudas que tiene que ver con el hecho, tiene que ver con el hecho de lo que estaba ocurriendo en esa iglesia en ese momento. Por eso, se cree que algunas viudas jóvenes se habían casado con incrédulos. Algunas se ataviaban de forma inmodesta. Algunas querían enseñar la palabra de Dios ejerciendo dominio sobre el hombre. Muchas habían caído presas de los falsos maestros. Como dice en 2 Timoteo 3:6, porque de estos, hablando de los falsos maestros, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Es precisamente para evitar que esto ocurra que las viudas jóvenes no deben ser incluidas en la lista. Además de que la iglesia, por andar ayudando en exceso a una viuda joven o que tiene familia que la cuide, ¿qué estaría haciendo? Estaría descuidando a aquellas que en realidad necesitan ser cuidadas por la iglesia. Por eso Pablo acaba diciendo, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Lo primordial aquí es que en la iglesia, haya lo suficiente para proveer todo lo necesario a aquellas viudas que como madres espirituales de la iglesia merecen su justa recompensa por una vida de servicio a Dios. Y si no hay nadie que sirva de instrumento a Dios para proveer esa recompensa a esas viudas, la iglesia debe hacerlo, porque la iglesia representa a Dios. Y cuando dice que no hay nadie, es nadie, porque no tiene que ser necesariamente un hombre el que cuida a las viudas de la iglesia, pues la iglesia no tendría por qué hacerlo si hay mujeres que puedan hacerlo, sean hijas, nietas, primas, nueras, ya sea que estén casadas o solteras, o incluso viudas. Ellas también deben proveer para sus viudas, como hizo Ruth con Noemí. No puede ser que la iglesia ande sosteniendo económicamente una viuda, siendo que tiene familia cristiana que puede hacerlo. Pero en caso de que no la tenga, sin lugar a dudas, es la iglesia la que debe hacerlo. Como vimos hace días, como
ya les dije, la iglesia es quien representa a Dios en la tierra. Y es el deseo de Dios cuidar y proteger a las viudas y los desamparados. Y si lo hacemos, Dios bendecirá la obra de nuestras manos. Como dice en Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Porque bendecir a otros es ser objeto de la bendición de Dios, con la cual nosotros ya hemos sido bendecidos, porque Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aplicaciones. Mis hermanos, estos requisitos que debe tener una viuda para ser ayudada por la iglesia nos demuestran que sí vale la pena vivir una vida piadosa, una vida de servicio a Dios. Después de todo, Dios lo ha preparado todo para que aquellas mujeres que han dedicado su vida al Señor sean recompensadas por sus esfuerzos, sea por su familia o por la iglesia. Y el supremo llamado de Dios para una mujer empieza por su hogar. Todas las mujeres temerosas de Dios deberían aspirar a ser mujeres cuidadosas de su casa, que ayuden a sus esposos y que críen a sus hijos en el temor de Dios, pues ese es su ministerio. Desde pequeña deben prepararse para hacer este tipo de cosas, anhelando el día que Dios se los conceda. Y si no, sirviendo a Dios, viendo a Dios como si Él fuera su esposo. Por lo que no se trata de que una mujer quiera casarse para luego ser viuda y ser mantenida por la iglesia, sino más bien que Dios es bueno y recompensa a las mujeres que han dedicado su vida a Él. De tal forma que aun si una mujer no fuera recompensada en esta tierra por sus esfuerzos, ella sin lugar a dudas va a recibir recompensa de parte de Dios. El predicador escocés Ian McLaren ilustra esto al contar una historia de algo que le pasó en su iglesia al hablar con una mujer viuda de edad avanzada. Él cuenta que mientras hablaba con una mujer de su iglesia, ella comenzó a limpiar sus ojos con la punta de su delantal. De modo que el doctor McLaren le dijo: ¿qué le perturba? Oh, dijo ella, a veces siento que he hecho muy poco, y cuando pienso en eso siento mi corazón agobiado, porque realmente he hecho muy poco por Jesucristo. Cuando era niña pequeñita, el Señor habló a mi corazón y yo me sometí a Él, y yo quiero vivir por Él, lo deseo mucho, pero siento que no he hecho nada. ¿Qué ha hecho con su vida?, le preguntó él. Oh, nada, dijo ella. Simplemente nada. He lavado los platos, cocinado 3 comidas al día, cuidado de mis hijos, limpiado el piso, remendado las ropas. Usted sabe, todo lo que una madre hace, eso es lo que he hecho. McLaren se sentó en su silla y preguntó: ¿dónde están sus hijos? Oh, dijo ella, usted sabe que les he puesto los nombres de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted los conoce a todos y sabe dónde está Marcos. Usted lo ordenó. Él se fue a China. Ha aprendido el idioma y ahora puede ministrar a las personas en el nombre del Señor. ¿Y dónde está Lucas? Dijo McLaren. Usted sabe bien dónde está él, porque usted fue quien lo envió y recibió una carta de él el otro día. Está en África y dice que ha comenzado un avivamiento en su centro misionero. Y Mateo, requirió él está con su hermano en China y están trabajando juntos. Y Juan, que tiene 19, vino a mí anoche para decirme que Dios ha puesto a África en su corazón. Él dijo: voy a África, pero no se preocupe por eso, madre, porque el Señor me ha mostrado que debo estar con usted hasta que parta para su morada en gloria y luego yo iré. Hasta entonces tengo que cuidar de usted. McLaren miró a la santa anciana y le dijo: usted dijo que su vida ha sido desperdiciada. Sí, ha sido desperdiciada. Usted ha estado cocinando y limpiando y lavando, pero me gustaría ver la recompensa que se le llama al lugar celestial. Así que vale la pena vivir una vida piadosa. Dios, mujer, no te va a llamar a cuentas porque tú hayas sido una mujer exitosa, porque hayas sido profeta o pastora o alguna de estas tonterías, sino porque hayas sido una esposa y una madre ejemplar, o hayas hecho lo correspondiente a hacerlo en caso de que no pudieras hacerlo. Porque eso es lo que agrada al Señor. Por eso Él dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Eso
te hace una mujer de alta estima y honra delante de Dios. Dios no quiere que la mujer viva llevando el yugo del ministerio. Esa carga será dada a los hombres, de tal forma que una mujer grande delante de Dios no es la que es famosa, ni la que es reconocida por muchas personas, ni la que es muy elocuente, muy bella o muy adinerada. No, la Escritura nos dice que la mujer será recompensada. Es aquella que no busca el reconocimiento de la gente, aquella que no busca dejar en alto su nombre, aquella que no busca exigir sus derechos y la igualdad con el hombre. No, es aquella que anhela cumplir con su ministerio de esposa y de madre. Y eso es válido no solo para las viudas, sino también para las solteras. Una mujer piadosa debe esperar en el Señor el momento en el que Él le conceda casarse. Después de todo, una soltera no se encuentra muy diferente a como se encuentra una viuda joven que no haya tenido hijos. No se encuentra en un estado muy diferente. Aún en aquel tiempo, las viudas jóvenes, las solteras, vivían en la casa de su padre. Pero si su padre moría, ¿quién la sostenía si no se habían casado? Quedaban en la misma situación que la viuda joven. Eran igual. Estaban en la misma situación y su anhelo, su deseo debe ser casarse. Debe ser casarse. Ella debe vivir mientras se casa, como si estuviera casada con Dios, para que si el Señor le conceda, ella pueda ejercer eso en su propio hogar. Porque de eso se trata. No se trata de ser importante, sino de hacer lo que Dios te manda hacer. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 19:30, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es decir, muchos que ahora son importantes, en el siglo venidero serán de poca cosa. Muchos que ahora son estimados como poca cosa, en el siglo venidero serán los más importantes, tanto hombres como mujeres. Así que no busquemos recompensa de la gente, sino hagámoslo todo como para el Señor, porque Él es en sí mismo nuestra mayor recompensa y nuestro deleite debe ser obedecerle. También todos nosotros, seamos hombres o mujeres, debemos cuidarnos mucho de hacer la voluntad de Dios y de estar ocupados haciendo lo que Él nos manda, porque si no podemos caer en el peligro del ocio, y esa es la fuente de muchos pecados. Normalmente entendemos ocio como hacer cosas que no produzcan resultados. El asunto es que como cristianos debemos entender que va más allá de lo que el mundo llama ocio, porque por ejemplo, aún el trabajo puede ser un ocio para ti, si le das más importancia a eso que a Dios. Si pasa un día en el cual no usaste ninguno de los medios de gracia porque estabas muy ocupado trabajando, estabas ocioso. Porque pasa un día sin hacer nada que te acerque a Dios, estás desperdiciando el tiempo. De tal manera que aún algo que el mundo considera productivo, como leerse un libro, puede ser ocioso si ese libro no resulta en tu edificación. Por eso, cada cosa que hacemos que no nos edifica, nos expone a muchas tentaciones de las cuales el Señor quisiera guardarnos. Por eso el Señor nos advierte a través del apóstol Pablo en Efesios 5:16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, ¿en qué? En aprender nuevas recetas de cocina, en jugar fútbol, en pasar horas frente a una pantalla. No. Si aún algo que todos entendemos como provechoso, como leer un libro, puede ser ocioso, ¿qué se puede esperar de estas cosas que todos sabemos que no es provechoso? Que no es provechoso en el Señor, porque solamente aprovechan aquí en esta tierra. Ya nos estamos haciendo tesoros en la tierra, malgastando lo que está en los cielos. Y la iglesia, como representante de Dios, debe asegurarse de recompensar a aquellos creyentes que no son ociosos con aquello de lo que Dios les ha dado, de tal forma que no debemos grabar la iglesia usando mal aquello que es de Dios. Ciertamente la iglesia debe ayudar a los necesitados, pero solo a los necesitados de la iglesia, y esa ayuda debe también depender de la situación del necesitado, dando más honra a aquellos que merecen más honra, según fuera su fidelidad a Cristo. La iglesia
no puede andar ayudando a todos los necesitados, porque supongamos que viene aquí una persona y nos dice, no, que necesito una ayuda porque tengo una hija muy enferma, que tiene esta enfermedad y tal, que si la iglesia me puede dar un dinero para ayudarla. Yo puedo darle de mi bolsillo, particularmente, y cualquier otro puede hacerlo, pero la iglesia no, porque por andar ayudándolo a él, puede dejar de ayudar a quien debe ayudar a la iglesia. Puede dejar de ayudar a quien la iglesia debe ayudar, a quien la iglesia necesita ayudar. Una persona así, ayudémosla con lo que nosotros tenemos, pero la iglesia no debe hacerlo como iglesia, dinero de la iglesia, sino con lo que nosotros tenemos de forma particular. Porque entonces, por andar honrando a quien no es de la iglesia, podríamos deshonrar a los que son de la iglesia. Nuestra prioridad siempre debe ser ayudar y proveer para los de la casa del Señor, priorizando en honrar a aquellos que sirven o han servido al Señor. Y para que eso ocurra, cada uno de nosotros debe contribuir de manera voluntaria, sin falta, sin incredulidad, sin que lo estén obligando, con nuestras ofrendas. Debemos ofrendar, porque si no, ¿cómo va la iglesia a proveer a los que no tienen, si la iglesia apenas tiene para sobrevivir? Cada uno de nosotros debe ofrendar por amor a Dios, por obediencia a Dios, para adorar a Dios. Ese dinero la iglesia debe usarlo para ayudar a quienes lo necesitan. Pero para que la iglesia tenga, nosotros hemos de dar de lo que Dios nos ha dado, de todo corazón, en agradecimiento y con amor. Oremos.